Noche y de veras por haber llegado después de un tiempo de, me imagino, trabajar. Algunos han llegado aquí en esta noche sin haber descansado, sin haber llegado a la casa. Y les agradezco de veras por su presencia aquí en la casa de Dios. Está demostrando, hermano, hermana, con su asistencia a esta conferencia que desea que Dios obre en su corazón. Y ese es el primer paso para que Dios pueda obrar. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ruth, capítulo número 1. Ruth, capítulo número 1. Nuestra lectura bíblica comienza en el versículo número 1. Ruth y el capítulo número 1, por favor. Al encontrarlo voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Ruth capítulo 1. Y vamos a dar lectura comenzando con el versículo número 1. Ruth capítulo 1 versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Si me acompaña por favor en voz alta en el versículo número 2, leamos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Dice el versículo 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, todos juntos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Dice el versículo 5: y murieron también los 2, Malón y Kelión. Y una frase tan triste dice: quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La condición de una familia que sale de Belén de Judá y va a la tierra idólatra de Moab. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias en esta noche por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por el pueblo tuyo que ha llegado aquí a la casa de Dios. Obra, Señor, en esta noche en cada corazón. Háblanos, Señor, es nuestro deseo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Puede tomar su asiento. El libro de Ruth, hermanos, es uno de 2 libros en la Biblia que tienen el nombre de una mujer. 5 veces en este libro encontramos la frase Ruth la Moabita. Y como el número 5 se conoce como el número de gracia, nos recuerda que se le extiende gracia a esta mujer que no es parte del pueblo de Dios, no es parte del pueblo de Israel. El libro de Ruth, hermanos, es el 8º libro de la Biblia. Es precedido por el 7º libro, el libro de Jueces. El libro de los Jueces termina, usted conoce la historia de Jueces, termina con corrupción espiritual. El libro de Jueces termina con corrupción social. Israel ha descendido a un punto muy bajo en su historia. El número 8 en la Biblia es el número de renovación. 7 días y el 8º día es el primero. El 7º día Cristo todavía está en la tumba, pero el día 8º, que es el primer día de la semana, Cristo, gracias a Dios, resucitó entre los muertos. El número 8 en la Biblia se conoce como el número de renovación. El número 8 es el número, pudiéramos decir, de nuevos principios. Y en esta noche, al comenzar nuestra conferencia de avivamiento, quiero llevarle al 8º libro de la Biblia, al libro de renovación. Después de Ruth siguen los libros de Samuel, que nos hablan de la renovación de Israel, nos hablan de la ascendencia de Israel. En el libro de los Jueces había decaído moralmente, espiritualmente y social, también una decaída en Jueces, pero hay avivamiento en los libros de Samuel. Entre perdición y bendición está el libro de Ruth.
una historia de la gracia de Dios. Entre tinieblas y triunfo está la gracia. La única manera de ir de tinieblas a triunfos, hermanos, es por medio de la gracia de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el libro que nos da un ejemplo de la gracia de Dios es el libro de Ruth. Ruth también es una figura de la esposa gentil del Cordero. Dios está preparando una esposa formada de los que habían sido aislados de Dios. Nos llamamos los extranjeros, una nación perdida, aislada. Y Dios está acercando a este pueblo por medio de un redentor que es familiar cercano para redimir a su esposa. Y Booz en el libro de Ruth es el esposo que está acercando y trayendo a una esposa gentil al pueblo de Dios. La historia de gracia no es solamente para Ruth, una mujer moabita, pero también para Noemí, una viuda deprimida. Gracia, hermanos, es lo que hace que extranjeros sean familia y cambia la lamentación de una viuda a gozo y satisfacción. Encontramos aquí al varón Elimelech. Cada vez que usted ve en algún nombre EL, habla algo acerca de Dios. Elimelech, su nombre significa Dios es mi rey. Imagínese, cada vez que se nombra el nombre Elimelech, se recuerda Dios es mi rey. Ese fue el propósito de su vida, de declarar a todos los que le escucharan: Dios es mi rey. El nombre Noemí en hebreo significa delicia. Es algo hermoso. Habla acerca de consuelo. Habla acerca de algo de algo placentero. A primera vista, este hogar, este matrimonio, esta familia parece ser un hogar perfecto, una familia perfecta, porque Dios le ha dado todo lo que necesita para tener un hogar completo y feliz, a usted también. Pero son las decisiones de un hombre que lleva a su familia, una familia que fue bendecida por Dios, y él lleva a su familia de un lugar de bendición a un lugar de perdición. De Belén a Moab. De Judá, un lugar donde se reconoce a Dios y se conoce a Dios y se sigue a Dios y se sirve a Dios. De Judá a un lugar de idolatría. Elimelech se cansa de vivir en Belén. Aquí es duro. Aquí es difícil. Aquí ya no hay provisión, ya no hay sostenimiento. Y porque hubo hambre en la tierra de Belén, Elimelech toma una decisión buscando el materialismo y lleva a su familia del lugar de la casa de Dios a la casa de idolatría. Desea el camino de Moab. Desea una vida de comodidad, una vida feliz, una vida sin reglas. ¿Sí me está escuchando? Yo creo que el corazón de Elimelech partió para Moab mucho antes que él mismo partió para ese lugar. Y así es el cristiano también, que se aleja de Dios. Estoy hablando a un marido aquí, a un padre de hogar. Está en Judá ahorita, por decir. Está en la iglesia, está en los caminos del Señor, pero su corazón ya ha partido para Moab, para tierra lejana. Estoy hablando en esta noche a una mamá, a una madre de hogar, una esposa. Su vida físicamente está aquí, pero su corazón ya está lejos de Dios. Estoy hablando a un joven, a un estudiante del colegio bíblico, y la vista ya está hacia Moab. El corazón ya está inclinado hacia Moab. En Judá era tiempo de inseguridad, tiempo de escasez, tiempo de hambre, tiempo de necesidad, un tiempo delicado. Y si no tiene cuidado, hermano, algo sucede en su vida e inmediatamente comienza a ver hacia el mundo, hacia Moab. Dios está
gobernando por jueces, pero no había rey. El pueblo se había alejado tanto de Dios. Y es en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre, hubo necesidad, hubo escasez. Y fue fácil para esta familia alejarse del pueblo de Dios. Espiritualmente había escasez, espiritualmente había hambre. Lo primero que quiere hacer Elimelech, como muchos cristianos, cuando hay dificultad, cuando viene hambre, cuando viene necesidad, lo primero que Elimelech hace es ir a donde hay provisión material, pero escasez espiritual. Moab se conoce porque fue del pueblo de los hijos de Lot y la relación que él tuvo con su hija en Génesis 19. Los moabitas eran los enemigos del pueblo de Dios, y Elimelech toma la decisión de sacar a su familia de Judá, de Belén, e irse hacia Moab. ¿Sabe qué sucedió, padre de hogar, cuando fue ahí? En primer lugar, quiero que vea que la decisión de Elimelech afectó más que solamente su vida. Hermano padre de hogar, esa decisión que está a punto de tomar afecta más que solo a usted. Afecta a Noemí, afecta a sus dos hijos, afecta a Orfa, afecta a Ruth. Hermano querido, tenga cuidado con la decisión que está a punto de tomar. ¿Sabe qué más sucede allí en Moab? Los hijos se casan con hijas de idólatras. ¿Sabe qué hay en Moab? Esto es profundo, hermanos. Hay moabitas en Moab. Se fueron a la escuela con moabitas. Sus amigos ya no eran los creyentes de Belén. No, ahora los amigos de estos jóvenes son moabitas. Se crecieron con ellos, se acostumbraron a las costumbres idólatras y paganas de Moab. ¿Está conmigo? Se alejan de la casa de Dios, se alejan del pueblo de Dios, se acercan al mundo, y él va en búsqueda de provisión material, pero hace una decisión que sacrifica la vida espiritual de sus hijos, y ellos terminan casándose con idólatras. Él va buscando materialismo. No solamente su decisión afecta más que solamente su vida, pero en segundo lugar quiero decirle, hermano, que su decisión le está enseñando a sus hijos cómo tomar decisiones. ¿Cuál es la base, hermano, de las decisiones que usted está tomando? Mejor casa, más dinero, materialismo, las emociones. ¿Está tomando decisiones a base de temor en vez de fe? La decisión que usted toma afecta más que solamente usted. Quiero hablarles a los que quizás están a punto de alejarse de Judá e ir a Moab. Quiero hablar con aquellos que ya están en Moab, y quiero hablar con aquellos que necesitan regresar a Belén. Hermanos, el nombre Belén en hebreo significa casa de pan. ¿Se imagina? Elimelech, que significa Dios es mi rey, va a la casa de pan, se conoce como la casa de pan, donde un día David va a ser el rey. David va a salir de Belén. No solamente eso, pero también Cristo viene de Belén. Cristo, el pan de vida, viene del pueblo que se conoce como el lugar de pan, el lugar de provisión, no solamente física, pero también espiritual. Y Elimelech sale de ese lugar en búsqueda de el materialismo. Hermanos, la mayoría de la gente que está en Moab, quizá por el resultado de malas experiencias, malas decisiones, desafortunadamente la mayoría no quieren salir de Moab. Si usted está en Moab, quiero animarle a que usted regrese a Belén. Regrese a ese lugar donde Dios puede obrar en su vida. Quiero hablarles a algunos que están en Moab y lo tienen que dejar.
reconoce que lo tiene que dejar. Es peligroso quedarse en Moab cuando entiende que debe dejarlo. Es peligroso quedarse en el mundo. Escasez espiritual, hambre espiritual. Es peligroso quedarse ahí cuando entiende que tiene que regresar a Belén. Hermano querido, regrese a Belén. Regrese al lugar de provisión espiritual donde Dios puede obrar, donde Dios puede hablarle. Hay un peligro de quedarse en el mundo después de haber vivido en Belén. Elimelech, imagínese viviendo en Belén y se aleja del pueblo de Dios. Vea conmigo por favor el versículo número 3. Dice así: murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Sabe por qué? Porque el camino del hombre siempre termina en muerte. Imagínese esta viuda, esta mujer queda con sus 2 hijos y ellos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Estos 2 nombres significan o tienen una indicación de una dedicación a ídolos. Los nombres Orfa y Ruth. Y se casan los hijos de Elimelech y Noemí con hijas de idólatras. Dice el versículo 5: después de unos 10 años murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermano, ¿alguna vez se ha alejado de Dios? No levante su mano, pero ¿alguna vez se ha alejado de Dios? Quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo le fue? Si le fue bien cuando se alejó de Dios, entonces los principios bíblicos no son correctos, porque la Biblia dice que cuando nos alejamos de Dios siempre nos va a ir mal. Esta familia se aleja del pueblo de Dios, se aleja de Judá, se aleja de Belén, y termina muriendo el esposo y los 2 hijos, y se quedan 3 viudas solas. Dice el versículo 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Quiero que vea esta siguiente frase: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles, ¿qué dice? Pan, para darles provisión. Hermano, siga fiel donde sea que esté. Siga fiel en la casa de Dios. Siga fiel sirviendo en la casa de Dios. Aunque haya dificultad y escasez material, Dios sigue visitando a su pueblo. Y fíjese, Dios no visita al pueblo de Moab. Moab no quiere nada que ver con Dios. Dios no visita a Moab mientras Elimelech está vivo. ¿Sabe que lo único que Dios hace en Moab es llamarnos de salir de Moab y regresar a Belén? Vea lo que dice el versículo 7: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hermanos, hay algunos que están ahora en los campos de Moab. Hermanos, si usted está en el campo de Moab, fíjese, en los campos de Belén Dios está obrando. En los campos de Belén Dios está visitando. En los campos de Belén Dios está obrando y bendiciendo, y hay provisión para su vida en Belén. Hermano querido, hay provisión para su familia en Belén. Regrese a Belén. Si está en los campos de Moab, quiero decirle, Dios está obrando en los campos de Belén. Pero lo que pasa es que en Belén hay muchos que están cómodos. Ponerse cómodo en Moab es algo muy peligroso. Es peligroso acostumbrarse a la maldad que le rodea en Moab. Él dice, Elimelech dice, no está tan mal. Y luego viene Orfa, y viene también Ruth, y dicen, queremos regresar a Belén. Hemos escuchado de la vida en Belén. Vea lo que dice el versículo número 10. Le dijeron las 2, Orfa y Ruth. Vea lo que le dijeron en el versículo 10: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. ¿Sabe por qué? Porque habían escuchado que hay bendición en Belén.
Habían escuchado que Dios está visitando a su pueblo en Belén. Habían escuchado que hay avivamiento en Belén. Hermanos, Dios quiere traer avivamiento, pero para traer avivamiento tiene que salir de Moab. Tiene que dejar de poner su mirada y su vista en Moab. Y aquí estas dos mujeres dice: ciertamente nosotros queremos ir contigo. Entonces el versículo 12, ella dice: volveos, hijas mías, e idos. Vea lo que dice, por favor, el versículo 14. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, se despide de ella, regresa a Moab. Ya estaban en camino hacia Belén, pero Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa dice: no está tan mal. Moab, sí, quizá Dios no esté bendiciendo, pero no está tan mal. Estamos cómodos en Moab. ¿Para qué regresar a Belén? Aquí estamos bien. En idolatría, sí, hay idolatría y son paganos, pero podemos servir al Señor aún, y podemos vivir para Dios aún en el mundo. Hay inmoralidad, pero así siempre he vivido, dice Orfa. Aquí estoy contenta, aquí estoy a gusto. Orfa dice: mejor me quedo. Ruth, tú vete con la suegra, y yo aquí me quedo en Moab. Tú regresa a Belén, yo aquí me quedo. El peligro de quedarse en Moab, hermanos. Y no solo eso, pero el problema es que normalmente Orfa no quiere que Ruth regrese a Belén. Orfa, si no quieres ir conmigo, por lo menos quédate, pero no me impidas. Hay muchos que quieren regresar a Belén, pero algo o alguien le está impidiendo. Hermano, no permita que la Orfa de su vida, los que quieren que se quede en Moab, no permita que la Orfa de su vida le impida a regresar a Belén. ¿Me está escuchando? Ruth dice: tengo que salir de Moab. Tengo que salir de esta tierra donde Dios no está obrando, Dios no está bendiciendo. Y ella reconoce el Dios del pueblo de Israel. Y ella dice: quiero regresar contigo. Vea lo que dice el versículo 15. Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y este hermoso versículo, el versículo 16, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Vea lo que dice esta mujer moabita. Dice: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿Qué es lo que dice Ruth? Ruth dice: tengo que ir a Belén. No lo he visto, no lo conozco, pero he escuchado de la obra que Dios está haciendo en Belén. Y Ruth dice: tengo que ir a Belén. Ruth sale de Belén y ella comienza a regresar, sale de Moab y regresa a Belén. Se separa de esa influencia, se separa de la maldad, se separa del pecado. Hay muchos que están aquí y quizá están en Moab porque nunca han conocido a Belén. Están pensando que nunca pudiera yo servir a Dios. Es que así me criaron. Nací en un hogar, no conozco padres creyentes cristianos, no sé lo que es tener un hogar cristiano. Quizá algunos jóvenes del colegio dicen: yo nunca pudiera ser la esposa que Dios quiere que yo sea, porque nunca he visto un matrimonio cristiano. Quizá jóvenes dicen: nunca pudiera ser el líder espiritual de mi hogar, porque nunca lo he visto. Así nací, así me crié. Quiero decirte que puedes salir de Moab. Dios puede usarte, Dios puede bendecirte. Puedes romper esa cadena. Hermanos, el problema era muy grave en Belén. La dificultad era grande. Fue un problema serio, pero no fue tan malo como lo pensó Elimelech. Usted sabe que Booz se quedó. Booz se quedó aún en la escasez, aún en el hambre.
él se quedó, y Dios siempre bendice la fidelidad. Vea lo que dice, por favor, el versículo 18. Viendo Noemí que estaba tan, ¿cuál es esa palabra? Resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Hermano, hermana, necesita resolverse, regresar a Belén. Dice el versículo 21. Ella dice: yo me fui como llena. Qué interesante. Me fui llena. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, la verdad es que no fue tan mal como Elimelech lo pensó. Y algunos están ahorita en Belén viendo hacia Moab porque piensan que aquí está mal. Y la verdad, la realidad de la situación es que nunca es tan mal como lo pensamos. Nunca es tan mal en Belén como lo pensamos. Y nunca es tan bueno en Moab como lo pensamos también. Siempre pensamos, al estar en Belén, aquí está mal y allá está bien. Pero en realidad, estando en Belén, no es tan mal. Dios obra, Dios visita, Dios provee y Dios bendice en Belén. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El pueblo de Moab se conoce por su maldad. Se conoce en el libro de Deuteronomio como el enemigo del pueblo de Dios. Se conoce como un lugar sin restricciones y sin moralidad. Y es allá a donde muchos creyentes cristianos quieren ir, porque piensan que allá es mejor que acá. Elimelech toma una decisión que le lleva a un lugar de peligro y termina con destrucción para su familia. Pero a mí me encanta aquí el versículo 18. Dice: ella estaba tan resuelta a regresar a Belén. En los minutos que nos quedan, quiero hablar a aquellos que quizá están en Belén, pero han resuelto regresar. Están en Moab, pero han resuelto regresar a Belén. Ha estado mucho tiempo ya en Moab. Hermano, hermana, quizá nadie sepa, pero en su corazón ya está en Moab. Ya está en el mundo. Su vista, su mirada, sus deseos ya están en Moab. Ruth había visto algo diferente en aquellos que pertenecían a Belén. Había escuchado de la bendición de Dios, de la obra de Dios en Belén. Y Ruth dice: quiero ir al lugar de bendición, de provisión. La mayoría nunca llegan al cambio porque el camino al cambio, el camino a Belén es algo difícil. El proceso requiere más que una decisión, requiere dedicación también. Algunos quieren salir pero no han podido. Tienen el deseo pero no han encontrado el poder, porque lo están tratando de hacer en su propia fuerza y no en la fuerza del Espíritu Santo. Ruth quiere salir, pero escúcheme bien, Ruth no puede salir y no puede ir a Belén porque no lo conoce. Necesita, y esto es muy importante, necesita de alguien que conoce a Belén. Necesita de alguien que le ayude a caminar a Belén, a regresar a Belén. Necesita alguien que le ayude. Necesita alguien que está cerca pero no es igual a los demás. Necesita alguien que es ciudadana de otro país. ¿Sí me está escuchando? Necesita alguien que conoce otra manera de vivir, alguien que ha visto una vida mejor. Y hermanos, el problema es que hay muchos que están tratando de salir de su situación y buscan ayuda de los que también están encadenados en la misma condición. Cuando usted busca cambiar, busque cambiar por la ayuda de Dios y ayuda del varón de Dios y ayuda del pueblo de Dios. Permita que alguien le ayude a entrar a la próxima etapa, a tomar el próximo paso de su vida. Moisés pudo ayudar al pueblo de Israel a salir de esclavitud porque nunca fue esclavo. Y muchos están buscando ayuda de aquellos que no conocen el camino que ellos necesitan tomar. El problema es que queremos seguir en Moab, pero queremos ver que Dios comience a obrar y a prosperarnos y bendecirnos en Moab.
Pensamos que podemos quedarnos en Moab y recibir las bendiciones de Belén. No queremos ir a los campos de Belén a recoger trigo entre los segadores y los campesinos de Belén. Quiero criar, y así dicen muchos: pastor, yo voy a criar mi familia a mi manera y buscar todavía la bendición de Dios. No se puede. Quiero criar mi familia fuera de la voluntad de Dios, pero quiero que Dios bendiga mi familia en los campos de Moab, en mi campo, la manera que yo quiera hacerlo. Pero Dios no obra en Moab. La única obra que Dios hace en Moab es llamarnos a salir de Moab. Mi hermano, hermana, ¿dónde está? ¿Está en Moab? ¿Desea regresar? Regrese a Belén. Hermano, ¿está en Belén, pero queriendo salir a Moab? Su vista, su mirada ya está en Moab. Acérquese a Dios. ¿Qué obra? ¿Qué es lo que Dios está tocando su vida? ¿Qué área de su vida Dios le está diciendo: te has alejado de mí? Antes de que haya avivamiento en los libros de Samuel, tiene que haber un reconocimiento: estamos en Moab y tenemos que regresar a Belén. Antes de renovación, tenemos que reconocer dónde estamos y a dónde necesitamos regresar. Hermano querido, ¿dónde está? ¿Está en Belén? Le felicito. Siga fiel en su Belén. Siga fiel en la casa de Dios. Siga fiel en el lugar de provisión de Dios, en el lugar de la bendición de Dios. Algunos están en Belén, pero están ya viendo, su corazón ya está inclinado hacia Moab. Elimelech en su corazón ya estaba en Moab, aún antes de que él tomara el primer paso hacia Moab. ¿Dónde está en su vida espiritual? En esta semana de avivamiento, el primer paso es reconocer dónde estoy espiritualmente. Y después de reconocer, escuchar la voz de Dios. Si estoy en Moab, regresar a Belén. Si estoy en Belén, seguir fiel en la casa de Dios. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Viene nuestro pastor. Te doy gracias, Padre Celestial, por esa sencilla verdad. Padre, nunca debemos dejar la casa de bendición espiritual, nuestro Belén. Y si estamos algunos en Moab, necesitamos regresar a Belén, a la casa de bendición, la casa de provisión, la casa de vivir dentro de la voluntad de Dios. Bendice, Señor, tu palabra. Gracias por hablarnos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.